Entonces, lo que está ocurriendo realmente en la resistencia palestina es una articulación de, digamos, muy heterogénea de movimientos de resistencia que tienen un objetivo común, que es el objetivo anticolonial, ¿verdad? Y por lo tanto antisionista. Esto me parece que es bien importante porque en este sentido, ¿cierto? El problema no es un problema de dogmático o de doctrina, es un problema estratégico y político, por lo tanto, ¿ya? Es decir, en la franja de Gaza no cabe otra cosa más que resistir. ¿Y qué significa resistir? Bueno, resistir significa rechazar la violencia que impone el colonizador, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, porque ¿qué significa resistir? Significa precisamente, ¿no? Intentar desheredar o intentar hacer retroceder a aquel que ha ejercido la violencia históricamente. Y cuando hablamos de violencia, queremos decir cuestiones muy decisivas y muy complicadas. Limpieza, formas de limpieza étnica, ocupación militar, confiscación de bienes. Fíjate que en Palestina los israelíes no consideran ni siquiera a los palestinos como propietarios, porque el ejército puede entrar a tu casa y confiscarte la casa, eh, da lo mismo cómo, digamos, y te expulsa inmediatamente. Y si tú vas a los tribunales de justicia, por supuesto los tribunales de justicia están institucionalizando la parte y favorece precisamente a los colonos, no favorece, ¿no? a la población palestina. Entonces, estamos frente a un Estado que en realidad es una maquinaria racista, ¿ya? Que se articula en función de una parte sistemático, ¿ya? Y que a los palestinos no les ha quedado otra cosa más que resistir. No solamente hoy día, han resistido, pero por décadas, ¿no? En su momento, en los años 60, la articulación de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Arafat, la OLP, fue muy importante, ¿no? Para visibilizar políticamente este problema. Lo que tenemos hoy día es lo siguiente. La OLP, en función de los acuerdos de Oslo de los años 90, quedó despolitizada y neutralizada, ¿no? En función de la aparición de la Autoridad Nacional Palestina, que en realidad se convirtió en una institución vicaria de la colonización israelí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que jamás, como movimiento de resistencia en el espacio de la Franja de Gaza, en realidad está ocupando el lugar, ¿no? Sin serlo, digamos, pero está ocupando el lugar de lo que han funcionado como la OLP, porque la OLP justamente articulaba distintos movimientos de resistencia, marxista, nacionalista, etc. Y jamás ahora en la Franja de Gaza está ocupando la misma función social, por así decirlo, ¿ya? De articular a movimientos heterogéneos precisamente en una misma, en función de un mismo objetivo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido también hay que entrar a conversar con los actores, particularmente con los actores subalternos que están en juego acá, que precisamente pasa por la voz palestina. ¿Dónde está la voz palestina? Hoy día la voz palestina no es simplemente la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina tiene cualquier cosa hoy día menos autoridad y está en una crisis política muy de fondo, ¿ya? Precisamente porque los palestinos hace mucho rato que entienden que la Autoridad Nacional, ¿ya? Sirve a los intereses israelíes. O sea, piensen que la Autoridad Nacional se financia con financiamiento europeo y estadounidense, con lo cual cualquier intento de transgresión a los límites que impone el sionismo, ¿no? Inmediatamente es sancionada y detenida, digamos, ¿no? Hay colaboración policial entre la policía de la ONP y la policía israelí. Por lo tanto, ¿no? La cuestión decisiva acá es que la liberación palestina hoy día no pasa, como hace mucho tiempo, no pasa por la Autoridad Nacional Palestina, pasa por los bordes. Y en este caso, comienza a pasar por Hamas en la articulación con los otros movimientos de resistencia que habitan precisamente la Franja de Gaza y que han sufrido desde que las tropas israelíes salieron en el año 2005-2006, han sufrido bombardeos sistemáticos por parte de la aviación israelí, además de asedio, ¿no? Y el bloqueo
total de su territorio por aire, tierra, y mar, ¿ya? Entonces hay que modificar la instancia, ¿no? Que hoy mismo hicieron un ataque Bueno, a un dicho sea de hospital, paso, espantoso. claro, dicho sea de paso, la frase de Marx en su crítica a las religiones del derecho en Hegel, ¿ya? No dice simplemente la religión es el opio del pueblo, dice también que la religión es la expresión de la miseria material de los propios pueblos. Por lo tanto, uno podría decir, Marx está viendo el doblez de la religión, que por un lado actúa como expresión de la miseria y la explotación, pero por otro lado actúa también como el modo en que los pueblos articulan su defensa, ¿no? De esa situación. Por lo tanto, ahora, eh, el movimiento Hamas, que es un movimiento de inspiración islámica, no es un movimiento religioso, es un movimiento político, ¿ya? Si ustedes ven la declaración que hace Hamas en el año 2017, Hamas cree que es necesario establecer un Estado palestino donde se respeten las comunidades judías, cristianas y musulmanas. Y esto es muy interesante porque es una concepción, lo voy a decir así, aunque suene contraintuitivo, la concepción que tiene Hamas del orden, ¿ya? Del futuro Estado palestino es una concepción liberal, ¿ya? Y es muy parecida a la propuesta que tenía en los años 60 la OLP, ¿ya? Con algunos detalles más, detalles menos, ¿no? Pero no está jamás pensándose como un movimiento totalitario, ¿ya? Como frecuentemente lo hace parecer la caricatura mediática, digamos. Eso es importante, me parece, de plantear, ¿ya? Oye, interesante, Rodrigo. Yo aprovecho de meter la cuchara. Me parece que es un tema central en esta visión, digamos, de colonial, de cómo la izquierda chilena se relaciona con la situación del proceso de liberación nacional de Palestina, porque es re fácil acá pararse con el presidente Boric y decir Netanyahu el diablo y Hamás es el infierno, quedar bien Mm. con Dios y con el diablo y condenar la necesidad de la resistencia. Y si esa Ahora, resistencia asume una forma, bueno,